historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hacer una historia. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos los que estáis ahora mismo en directo y los que vais a verlo después. Bueno, en principio vamos a tener un debate con una persona con la que se programó para el día de hoy. Además, he hecho un esfuerzo bastante importante, llevo con gripe bastante tiempo, no paro de toser. Y por no dejarle plantado, pues he decidido pues, hacer un poco el debate, aunque sea un poco más corto de los debates habituales. Se lo he pasado hace 10 minutos, me ha contestado. Al final es el tema es el haz escrito. La Trinidad, ya está, aunque yo he puesto según la lógica, pero es la Trinidad. Le voy a dar exactamente 5 minutos y le quito. O sea, no, a mí me gusta cuando quedas con una persona aparecer en el momento. Otra cosa, bueno, que pase algo que digas, oye, mira, espérame 5 minutos, pero es que simplemente apareció a menos 10 para decirme eso y se fue. Por lo tanto, pues nada, tienes 5 minutos para aparecer, si no, pues haré una exposición y lo dejaré así y fuera. Bueno, saludos a Eduardo, también saludos para Denilson. Y bueno, pues nada, vamos a esperar a ver si esta persona viene, se presenta, pone la cámara y empezamos la consideración. Le faltan 3 minutos. Si en 3 minutos no aparece, pues parece que ya va a aparecer. Buenas, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas, bien. ¿Tú? ¿Estás mejor? ¿Estás bien ahorita? Por aquí estoy un poco con gripe todavía, un poco de tos, pero bueno, voy a intentar por no dejarte plantado ya que habías hecho el esfuerzo de... No, por mí no te preocupes, aunque podemos esperar, no hay problema. Pues ya está. ¿Y qué tal por allí ¿Qué tal allí por Milán? Ahorita hay temporal. Toda la semana ha estado lloviendo. Por aquí hoy ha estado lloviendo sin parar también. Así que, pues nada, que bueno, si te quieres presentar un poquito, sí. Tu nombre, a qué iglesia perteneces. No, mi nombre ya lo escribí, Rafael Ernesto Hernández. Bueno, podemos decir en las asambleas de Dios. Bueno, pues nada, pues es un placer que estés aquí, Rafael. Y bueno, pues vamos a hacer, si quieres, el debate. Había propuesto, si quieres, para no hacerlo muy largo, 10 minutos de exposición, 10 minutos de exposición o refutación, 10 minutos de refutación, y luego hacemos 2 preguntas cada uno con 3 minutos de exposición y 3 minutos de refutación. Yo había pensado, ¿no? Sí, termina. Lo dejamos ahí. Bueno, pues voy a ser yo el moderador, evidentemente aquí se te va a respetar. Si tienes alguna cosa o consideras que en algún momento se vulnera tu persona, que no va a ser el caso, pues me lo dices y ya está. Bueno, pues si quieres, voy a apagar el micro, voy a ponerte 10 minutos. Yo quería decir una cosa. Yo preferiría poner no hacer preguntas. ¿Cómo? Preferiría exponer el concepto. Bueno, como hablamos tú puedes hacer las preguntas que quieras. Como hablamos de 2 preguntas, pues si quieres hacemos 2 preguntas. No. Sí. ¿Vale? Vale. Venga, la pues cuestión, sí, ves. Sí, ve, está bien. Venga, pues hacemos, si quieres lo hacemos solo de 30 minutos cada uno. Por no exponerte. Y ya está, ¿vale? Bueno, pues en principio... yo prefiero, de mi parte, tú puedes hacer las preguntas que quieras. ¿Verdad? ¿Tenías preparado alguna pregunta para mí? Honestamente, al inicio, sí, pero después he decidido no hacer preguntas. Pues hacemos una cosa. Si entra algún trinitario, tú puedes hacer las preguntas. Que me las haga el trinitario. Venga, pues luego hacemos la sesión de preguntas. Te voy a poner 10 minutos, ¿vale? Desde que empieces, yo apago mi micro y a los 10 minutos yo te digo que un minuto antes que se va a acabar. Si quieres redondear un poquito la idea, ya está.
Venga, pues si quieres, apago el micro y empezamos cuando quieras. Sí. Bien. Dar la señal. El concepto es la Trinidad, ¿verdad? ¿Me avisas? Ahorita va bien. Bueno, se habló, el tema es de la Trinidad. Primeramente del nombre y buscar. Trinidad es un nombre compuesto de dos partes de la escritura que hablan del mismo tema. La primera parte está en Génesis 18, donde Dios se le presenta a Abraham como mensajero. La palabra es malak, se traduce mensajero, ángel, enviado, y, valga la redundancia, le porta el mensaje a Abraham del nacimiento de Isaac y la destrucción de Sodoma. Dice Génesis 18:1. Se le apareció Jehová, dice Abraham. El 2 dice que él alzó sus ojos y miró, y habían 3 hombres, dice, vio 3 hombres, y corrió hacia ellos y se inclinó y dijo, oh Jehová. Y ahí inicia el relato donde Lot les ofrece de comer. El 4 y el 5, señores, y los hace quedarse ahí. Los 3 alumnos, haz como tú has dicho. El 20 y 21, dijo Jehová, descenderé Rafael, se te ha cortado totalmente la cobertura. Bueno, parece que se le ha cortado, no se oye bien. Pues nada. No se escucha bien. Sí, se te ha cortado un poquito. Si quieres, bájale un minuto y yo te lo dejo un minuto más, ¿vale? Sigue. Estabas por lo de Abraham y demás, ¿vale? Cuando estabas leyendo lo de Génesis. Sí, es que no puedo meterme a leer porque es poco corto tiempo. Mejor hago una paráfrasis de toda la cuestión. En Génesis 18 se le aparece Jehová, o sea, como mensajero, Jehová mismo, Dios mismo como mensajero. O sea, la palabra malak significa esas cosas, mensajero, ángel, enviado, significa diferentes cosas. En el 1, 2 y 3, en el 2, me parece que siempre 1, 2, Abraham alza los ojos y ve 3 hombres, 3 personas. Corre hacia ellos y se inclina y dice, oh Jehová. En el 4, el 5, Abraham habla de prepararles algo de comer y les dice, no pueden pasar de largo, mis señores. A lo cual, al unísono, los 3 responden, haz como has dicho. En el 20, en el 21, siempre de Génesis 18, está escrito, dijo Jehová, descenderé y veré. En el 19:1, la mayor parte de las escrituras, la mayor parte de traducciones pone ángeles. La Kadosh mete mensajeros, porque se sabe que está hablando de Jehová que se le apareció a Abraham. En el 19:18, Lot les dice, oh no, por favor, Jehová. Y utiliza el pronombre personal al plural. Les dijo Jehová a los 2 que habían llegado, ¿verdad? Mientras Jehová se había quedado con Abraham, Jehová partió hacia Sodoma, ¿verdad? De ahí se extrae la palabra 3, que se utiliza el sufijo tri, que es la misma cosa, 3. Es la primera parte donde se utiliza, es una de las partes donde se toma la palabra tri para componer la palabra Trinidad. La otra palabra es unidad. ¿De dónde se toma esta palabra? Se toma de Efesios 4, 3, 4, 5 y 6, donde se habla de que los 3 son un cuerpo.
en la unidad del Espíritu, o es la unidad del Espíritu, donde lo había escrito acá, que como por no buscar dice Efesios 3, 4, 5, esforzándose solícitamente por observar la unidad del Espíritu en el vínculo de la unidad de la paz. Dice, un cuerpo hay, un espíritu, así como ustedes fueron llamados en la sola esperanza a la cual fueron llamados. En el 5, un Señor, una fe, un bautismo. En el 6, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. De Efesios 4, y 3, la unidad se toma de Génesis. Ahora, para formar la palabra Trinidad, se hace una cosa. Primeramente, se toma el sufijo tri, que es la misma cosa en griego, en hebreo, en español, tri, que es tres. Y siempre quedan dos palabras. Para formar una sola palabra, se hace la contracción gramatical, que consiste en unir las dos palabras en una sola. Y para eso se anula una palabra, no quitando el sentido de las dos palabras, y se forma la palabra Trinidad. De esta parte de la escritura es que extraemos la palabra Trinidad, ¿verdad? Dice, para seguir hablando de los tres, cuando Dios se le aparece, Jehová se le aparece a Moisés en Éxodo 33 y 34, en el 34, 34, 5, 6, que cuando Moisés fue escondido en la roca, en el 6 dice, Jehová declaró, Jehová, un Dios misericordioso, dice, grande en misericordia y lento para la ira, ¿verdad? Allí pareciera una redundancia, porque Jehová, el que menciona otras dos veces Jehová, ¿verdad? Nos vamos a Isaías 33, 22, dice, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Pareciera una redundancia porque menciona 3 veces el nombre de Jehová. Si no es una redundancia, ¿será que está mencionando 3 Jehová? Jehová el Padre, Jehová el Hijo y Jehová el Espíritu. Bueno, lo podemos descubrir en la traducción Nuevo Mundo. Buscamos a Jehová el Padre en el Isaías 63, 16. Dice, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Buscamos al Hijo en Jeremías 23, 6. Dice, este es su nombre con el cual se le llamará. Jehová es nuestra justicia. Que nos manda a Mateo 1:21 que Jesús o Yahshua es un nombre compuesto por Jehová es nuestra justicia. Ya es la apócope de Yahweh o Yahvé, como muchos a veces cambian la pronuncia. Nos vamos a Zacarías 2, del 8 al 11. Hay un Jehová enviado y hay otro Jehová que lo envía. Ese Jehová enviado nos recuerda Juan 8:42, que Jesús mismo dice que el Padre lo envió. Allí tenemos a Jehová el Hijo. ¿Dónde encontramos a Jehová el Espíritu? Nos vamos a 2 Corintios 3:18, donde la traducción Nuevo Mundo nos dice que Jehová es el Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos entender que podemos preguntar lo que los tres son eternos? Hablando del Padre,
nos dice Romanos 16, 25, 26, dice de que el secreto sagrado se había mantenido en silencio por tiempos de larga duración. Se usa la palabra aionios, y que fue revelado por el Dios aionios, el Dios eterno, el Padre. Ahora veamos si el Hijo es eterno. Primera de Juan 1:2 dice: la vida eterna que estaba, la vida aionios, eterna que estaba con el Padre, nos fue manifestada. Jesús era eterno desde antes de venir a la tierra. Primera de Juan 3:8 dice: porque el Hijo de Dios fue manifestado. Ahora busquemos al Espíritu Eterno. Sabemos que Jesús se entregó por un Espíritu Eterno. Nos lo dice Hebreos 9:14. Ahora, busquemos si los tres son Dios. Porque vamos a hablar voy a hablar también de 1 Corintios 8:6. Porque ahí pareciera que no. Los tres son Dios cuando Efesios 1:2 nos habla de Dios el Padre. Ahora, ¿dónde buscamos a Dios el Hijo? En Romanos 9:5, la traducción Nuevo Mundo pone 2 puntos. Los 2 puntos significan que eso tiene, lo que sigue después de los 2 puntos tiene relación con lo que se ha dicho antes de los 2 puntos. Y más claro es ver el interlineal y el interlineal de la parte de la traducción Nuevo Mundo, que abajo dice que de los patriarcas vino el Cristo, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Mateo 1:23 dice: Dios está con nosotros. Lucas 8:39, el Gadareno dice que Jesús le dijo: anda y sigue contando qué cosas ha hecho Dios por ti. Y se fue contando qué cosas había hecho Jesús por él. Bueno, te he dejado 12 minutos y cuarto, ¿vale? Porque como se te iba mucho la señal, he decidido dejarte algo más de 12 minutos. Va bien. Bueno, pues nada, ahora te voy a apagar tu micro, si no te importa. Vale. Pues voy a poner mis primeros 10 minutos y empezamos ahora mismo. Bueno, si os fijáis aquí en esta fotografía que he hecho, simplemente quería hacer un dibujo para intentar a ver si conseguimos hacer razonar a las personas. El trinitarismo lo que enseña es que hay un solo ser en el cielo, uno solo, en este caso formado por 3 personas. A sería el Padre, B sería el Hijo, C el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema para el trinitario? Que A tiene que engendrar a B para que estos dos se unan y emanen o generen a C. Claro, eso implicaría que B y C no son eternos, porque A tiene que engendrar a B, unirse a B y tener que engendrar o emanar, o la palabra que usen, al igual que en el gnosticismo, por ejemplo, era emanar, la C. ¿Cómo suelen argumentar en todos los trinitarios? Porque esto implicaría, evidentemente, que hay dos que tienen que tener un principio. Bueno, en la eternidad hicieron eso. Como si eso valiera, como si eso fuera lógico y como si eso nos tuviera que convencer a nosotros que en la eternidad A engendró a B para que A y B emanaran a C. Esa es la doctrina de la Trinidad que hoy vamos a derrumbarla. Bueno, hoy Rafael nos tendrá que mostrar su declaración de fe en las Sagradas Escrituras, no basarse simplemente en lo que él entiende, como hacía el mundo gnóstico, o sea, un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la misma sustancia, en este caso consustanciales, un solo ser ontológico, donde ese Dios sea el Dios de la Biblia, sin ningún género de dudas, un Dios al que se adore, al que se le ore y al único que se le llama nuestro Dios. Si no lo consigue, este debate se habrá terminado, pues Rafael estará buscando un Dios en la hipótesis, en conjeturas y en la suma de una suposición de hombres, por lo que no podrá enseñarnos un Dios tricéfalo. Bueno, lo cierto, vamos a empezar a poner textos bíblicos. La declaración de fe de la Biblia, declaración de fe, no suposiciones, no sumas imaginarias,
1 Corintios 8:6, porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quienes son todas las cosas y nosotros para Él, y hay un solo Señor Jesucristo, perdón, mediante quien son todas las cosas y nosotros mediante Él. Bueno, ¿cuál es la declaración de fe de los testigos de Jehová? La Torre del Vigía de Sion de junio de 1882 escribió: así creemos en un solo Dios y Padre y un solo Señor Jesucristo, a quien Dios ha exaltado altamente y le ha dado un nombre que está por encima de todo otro nombre, pero estos dos no son un solo ser. Bueno, cuando vamos a la declaración de fe del cristianismo primitivo ya en el siglo II, por ejemplo, Ireneo de León, en demostraciones de la predicación apostólica, dice: el principio de todo es Dios, Él no tiene origen en otro, antes por el contrario, todo fue creado por Él. Es pues necesario creer primeramente que hay un Dios el Padre, el cual lo creó y organizó el conjunto de los seres e hizo existir lo único que no existía, y conteniendo el conjunto de los seres es el único incontenible. He aquí la regla de nuestra fe, el fundamento del edificio y la base de nuestra conducta. Dios Padre, increado, ilimitado, invisible, único Dios, creador del universo. Este es el primer y el principal artículo de nuestra fe. Bueno, cuando vamos a concilios, cuando ya se instituye el mundo trinitario apóstata desde el siglo IV, ¿qué vemos en el concilio de Letrán? Creemos firmemente y confesamos que hay un solo Dios verdadero, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso, inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza. Y dice absolutamente simple. Bueno, ¿de dónde se tuvo que basar el mundo trinitario para cambiar la declaración de fe, tanto de la Biblia como del cristianismo primitivo? Bueno, nos lo cuenta Marcelino de Ancira. Dice Marcelino de Ancira, que estuvo en el concilio de Nicea: ahora con la herejía de los ariomaníacos que ha corrompido la iglesia de Dios, estos entonces enseñan tres hipóstasis, tal como Valentino inventó por primera vez en el libro titulado por él sobre las tres naturalezas. Porque él fue el primero en inventar las tres hipóstasis y las tres personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se descubre que se las robó a Hermes y Platón. Sí, exactamente, un gnóstico apóstata en el siglo II cogió del paganismo platónico este tipo de hipótesis inventadas por hombres. Hermes decía: Dios es el único, el que existe por esencia, el solo que vive en sustancia, el solo generador en el cielo y en la tierra, que no ha sido engendrado a la vez Padre, Madre e Hijo. Estas tres personas, lejos de dividir la unidad, porque creían un Dios de una unidad, de la naturaleza divina, concurren en su infinita perfección. Son atributos, la inmensidad, la eternidad, lo que hablaba de una unidad de dioses. Bueno, y desde luego tenemos que ver y queremos ver que en la Biblia, no en hipótesis, nos muestres tu declaración de fe. Bueno, Pablo, cuando en 1 Corintios 8:6 lo que hace es una declaración que todo cristiano verdadero debería aceptar: un solo Dios, el Padre. Si Rafael no tiene esta declaración de fe, el debate se habrá terminado, pues como los gnósticos declara que él puede ver otro Dios diferente, y si declara que si hay un solo Dios, el Padre, este debate se habrá terminado, pues no es su creencia. Ireneo de León lo decía claro: los gnósticos buscan en la Biblia de manera desesperada, intentando unir cositas, un Dios fuera del Padre. ¿Por qué? Porque no aceptan la Biblia, no creen en un único Dios el Padre, por lo tanto no van a ser salvos, porque creen tener un conocimiento especial que han llegado según deducciones y matemáticas de las que ahora hablaremos. Bueno, los que rechazan esta declaración de fe, intentando negar, diciendo que Jesús es un solo Señor y como el Padre es Señor, pues Jesús es Dios, aunque Pablo no lo diga. El problema con ese tipo de tesis es que Pablo dice que los llamados dioses, entre ellos Jesús, solo tenemos un solo Dios, el Padre. ¿A Jesús se le llama Dios? Sí, pero nosotros tenemos un solo Dios, el Padre, y es lo que nos tiene que explicar hoy Rafael. Por lo que Jesús, desde luego, si dice: no, es que también se le dice Señor, bueno, pero a Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Dios lo hizo Señor. Evidentemente, eso tendrá que significar algo. ¿Qué pasa? ¿Que no era Señor en la eternidad? ¿No era Señor, que lo tuvo que hacer Señor el propio Dios el Padre? Luego, por ejemplo, en 1 Corintios 8:6, y esto Rafael lo tiene que tocar, si no el debate se habrá terminado, es que usa la preposición griega ek. ¿Qué implica la preposición griega ek? De donde procede el movimiento o acción. Dice: de los dioses
hay unos que solo tenemos el Padre y de ese proceden todas las cosas. Si no tocas ese argumento, evidentemente habrás venido en balde, Rafael. Bueno, ¿qué le vamos a poner entonces a la cabeza del Padre, Alá? Que de él proceden todas las cosas. No procede de tu Dios imaginario, el Dios Trino, de ese único ser no procede. Debería de proceder de Dios el Padre. Procede, o sea, del Dios Trino, procede el Padre. Aquí ya la matemática no te va a valer eso de, no, es que como aquí Jehová, no, búscame la preposición ek, donde proceda, o sea, la causa, tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Bueno, también deberíamos de intentar localizar que el lautreo, la adoración exclusiva o servicio sagrado, también se le dé a ese único Dios, que no sea por fascículos. Sin embargo, en la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo cita 5 veces de la palabra lautreo y en las 5 veces hace referencia al Padre. O sea, solo le doy servicio sagrado al Padre, no al Dios Trino y por separado tampoco para que Rafael nos pueda hacer una unión. Por ejemplo, Romanos 1:9, pues Dios, a quien doy servicio sagrado con todo mi espíritu, anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo. Aquí el apóstol Pablo dice que el lautreo simplemente, ¿a quién es? Al Padre. Y nos tienes que enseñar que ese lautreo se le da a tu Dios. Esto no es que tú sumes por aquí y por allí para ver si consigo sacar, a ver si sacas 4 o 5, como hacían los gnósticos que hacían unidades de dioses. No necesito que me traigas una odoada, una tetrada o una titrada. Me muestras que ese Dios de la Biblia es el que se le da adoración exclusiva. Por lo tanto, le ponemos adoración exclusiva únicamente, ¿a quién? Al Padre. Por lo que Rafael tendrá que mostrar que la adoración exclusiva, ¿a quién es? A su Dios Trino. También tendrá que mostrar que es a su Dios tricéfalo al que tenemos que orar. El problema es que tendrá que llamar ignorante a Jesús, que dijo, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. O, por ejemplo, pidan al Padre en mi nombre. Bueno, lo cierto es que aquí tenemos el problema de la A y la B y la C, es que dentro de su Dios Trino, ¿vale? La B dice, todo lo que le pidan a la A, él se lo dará en mi nombre, pero tú tienes que orar a la A, no ores a la B y menos a la C. Y la C, mientras tanto, lo dejamos por ahí porque no va a aparecer en este tipo de ecuación, porque no entra dentro de lo que es pide en mi nombre y Dios te lo dará. ¿Por qué? Porque simplemente es un invento del mundo trinitario. Por lo tanto, Rafael, no son conjeturas, son pruebas con la Biblia, no son sumas hipotéticas, eso ya lo hicieron los gnósticos en el siglo II. Tráenos pruebas, adoración, oración y otras cosas que vamos a hablar. Bueno, pues hasta aquí mis 10 primeros minutos. Cuando quieras, quita el micro y... ¿Cuánto subiste? 10 minutos, no fueron más, seguro. No, yo estuve 10 minutos. Largo. 10 minutos y 2 segundos. A ti te tuve 12 minutos con 14. Bien, te voy a explicar 1 Corintios 8:6, pero en 1 Corintios 8:6 te faltó 1 Corintios 12:13, porque hay un solo Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas, un solo Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y un solo Espíritu. Después te lo explico. Ahora, tú quieres, yo no sé quién se inventó que primero el Padre produjo al Hijo y entre los dos produjeron al Espíritu Santo. Esa es una gran mentira que no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña de que del Padre salió, desde dentro del Padre salió tanto Cristo como el Espíritu Santo. Y te voy a dar los textos. Dice San Juan 16, 27 y 28. Si tú ves el interlineal, ahí está la preposición ek, en el 28. Dice, yo salí procedente del Padre. Dice, yo salí al lado del Padre, el 27. El 28 dice, salí procedente del. Ahí está la preposición ek. Es el lugar de donde Cristo salió. Ahora localicemos ese lugar. Hebreos 1:3. Mira que la traducción Nuevo Mundo pone una cosa ambigua, pone reflejo. ¿Qué reflejo? Es una cosa que no concuerda con lo que Jesús es, porque reflejo bien puede ser una luz que sale de un objeto, emite un objeto luminoso, como también puede ser una luz que rebota, como en un espejo.
Hebreos 1:3 nos da la palabra paugasma, que significa resplandor, destello, relámpago. Hebreos 1:3 nos dice, te voy a citar las dos cosas, de dónde y dónde dice que Cristo es de la sustancia del Padre. Hebreos 1:3 en la traducción Nuevo Mundo dice, Él es el reflejo. Es una mentira, porque no es reflejo, es apaugasma. Él es el resplandor de su gloria y la representación exacta. Y nos dice la palabra hipóstasis, de su mismo ser. En esta cosa, un día Carlos Patiño estaba dando la explicación de hipóstasis y decía, no, es que es subordinado. Es una gran mentira, porque la traducción Nuevo Mundo, la palabra hipóstasis, no la traduce como subordinado, sino que la traduce de su mismo ser. Nos vamos a la JW, Biblia interlineal, tomamos el Hebreo 1:3 y nos dice, Él es el reflejo. Está un asterisco ahí, se toca el asterisco y dice, resplandeciendo desde su gloria. Y de ahí viene la palabra de su mismo ser, se toca el asterisco y dice, la imagen dice, de su sustancia, impresa de su sustancia. Jesucristo es de la sustancia del Padre. Nos vamos al interlineal, siempre de la traducción Nuevo Mundo, dice, quien siendo resplandor emitido desde de él, esplendor, dice, e impresión, carácter, el carácter, se puede decir que nosotros somos el carácter de nuestros padres, tenemos los caracteres hereditarios de nuestros padres, como copia exacta, dice de él. Jesús salió de dentro del Padre. ¿Por qué digo que salió de dentro del Padre? Porque Efesios 3:9 nos dice que Jesús era escondido en Dios desde tiempo indefinido. Ahora Jesús nos está diciendo tanto, la traducción Nuevo Mundo nos dice que es el resplandor, porque la palabra reflejo no existe. La palabra reflejo, como ves en un espejo, es katotrisomai, cosa que no existe ahí en Hebreos 1:3, sino que existe apaugasma. Jesús es el apaugasma de su Padre. Es el resplandor que emitió su Padre. Es de su mismo ser, nos dice la misma traducción Nuevo Mundo. Ahora, con el Espíritu Santo, siempre nos vamos al interlineal de San Juan 15:26, dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el cual sale al lado del Padre. Tú puedes ver el interlineal de San Juan 15:26. Ahora, ¿cómo podemos entender que el Espíritu es dentro del Padre? Nos lo dice Pablo. Lo vamos a 1 Corintios 2:10 y 11. Dice, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios. El 11 nos dice, nadie conoce las cosas del hombre, salvo el Espíritu que está en él. Así nadie conoce las cosas de Dios, salvo el Espíritu de Dios. Nos está indicando claramente que el Espíritu está dentro del Padre, sale del Padre, así como Jesús salió desde dentro del Padre. No es que como la página que ha sacado, que yo no sé quién se inventó eso, de que primero el Padre engendró al Hijo, lo hizo salir, y entre los dos, no, mentira, del Padre salieron los dos, tanto el Espíritu de Cristo, porque son de la misma sustancia del Padre. Ahora te voy a explicar 1 Corintios 8:6, 12 y 13. Ahí es un nominativo identificativo. Es como un padre de familia. El padre es la cabeza de los hijos. El Padre es Dios, pero no por eso dejan de ser Dios el Hijo. Si nos está diciendo Filipenses 2:6, dice, siendo en forma de Dios o teniendo el aspecto de Dios. ¿Cuál es el aspecto? Lo que nos revela Hebreos 1:3, que es del mismo ser del Padre. Ahora nos vamos a Hechos 5:3 y 4. Ananías y Zafira está haciendo clara referencia al Espíritu Santo. Dice que cómo puso Satanás en tu corazón mentira al Espíritu Santo.
El 4 nos dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque el Espíritu Santo es parte de Dios. Está dentro de Dios. Ahora, en 1 Corintios 8:6, si solo el Padre es Dios, entonces el Hijo no es Dios ni el Espíritu Santo es Dios. Y si el Hijo es un único Señor, Judas, tú puedes ver Judas 1:4 en la traducción Nuevo Mundo, dice, tenemos nuestro único dueño y Señor. A Jesús lo pone como único dueño y Señor Jesucristo. Quiere decir que el Padre no es Señor. Quiere decir que el Espíritu Santo no es Señor. 1 Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu. Por otro lado, si nos vamos a 1 Corintios 12:13, dice que hay un solo Espíritu. Entonces quiere decir que el Padre no es Espíritu. 1 Juan 4:24, Dios es Espíritu. Con Jesucristo, 1 Corintios 15:47, dice que es Espíritu. Entonces, me parece que estás tomando un poco parcial 1 Corintios 8:6. Es un nominativo, es como un padre de familia, el padre es la cabeza, es como una jerarquía, digamos. Un rey, si tú tratas al rey, solo al rey como todo, y a los hijos los desprecias, un día estos hijos van a llegar a ser rey y te van a castigar. Es más, el hijo ya ha recibido la heredidad del padre. Un rey puede dar heredidad al hijo sin morir. Puede morir el rey, el hijo rey, pero también el hijo recibe la heredidad, pero también puede claudicar y el hijo venir a ser rey. En segundo lugar, ¿cómo se adora a Dios? ¿O cómo se glorifica a Dios? Si nos vamos a la JW y buscamos qué significa adorar a Dios, dice, adorar a Dios significa honrar su nombre. Dice. ¿Qué nos dice Jesús en Juan 5:23? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre con el Dios. Jesucristo es Jehová también. Es parte del Padre y tiene el nombre del Padre. Si no honras al Hijo, no honras al Padre. Y la mejor manera de adorar al Padre nos lo dice Jesús mismo, San Juan 13:30-31. En el Hijo se glorifica al Padre. En el Hijo, cuando tú le rindes gloria al Hijo, en Él está glorificando al Padre. Porque el Hijo viene glorificado, el Padre lo glorifica en sí mismo. No es que directamente uno va a honrar o adorar al Padre y menospreciando al Hijo. Nos está diciendo 3 veces, nos dice Jesús eso. San Juan 5:23, 15:23 y primera de Juan 5:23. El que niega al Hijo, niega al Padre. Si tú niegas adoración al Hijo o honra al Hijo como la que le da al Padre, estás negando la adoración al Padre mismo, porque en el Hijo es que se honra al Padre. No recuerdo la otra frase que dijiste. Espero me la recuerdes para darte una respuesta allí. Bueno, ese es mi tema en cuanto a Primera Corintios. 10 minutos y un segundo y 90 milésimas. Si puedes apagar el micro. Bueno, de primera sí te iba a decir que si hay alguien que miente eres tú, ¿vale? Y lo que tienes que hacer es coger y estudiar el concepto de la Trinidad. Si no lo conoces es tu problema. Si no entiendes que del Padre y el Hijo, según la Trinidad católica, si vas a la ortodoxa, evidentemente sale el Espíritu Santo, ese es tu problema. Si no lo conoces, ¿vale? Porque es un misterio, no es mi problema. Aquí el único que mientes eres tú. Así que cuando digas que no sabes de quién miente, el único mentiroso aquí eres tú, para que lo sepas. Bueno, vamos a seguir con el análisis. ¿Veis que, os lo dije ya en un vídeo, que Satanás y su descendencia, cuando les citas 1 Corintios 8:6, no son capaces de explicarlo? No, porque si sería el único, sí, Dios hizo Señor y Cristo. ¿Por qué es nuestro único Señor? Porque Él, mediante su... dice, y nuestro único dueño, porque evidentemente nos compró con su sangre. Pero no puedes explicar 1 Corintios 8:6. Te pasa lo mismo que a Satanás y a su descendencia. Son incapaces de explicarlo. Bueno, vamos a seguir con relación a lo que estábamos hablando. Ahora me quitaré 30 segundos que se me había olvidado darle. Bueno, lo cierto
es que cuando oramos, solo oramos al Padre, no oramos al Dios Trino, no, al Padre. ¿Por qué? Porque el único Dios que tenemos es el Padre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 dice, siempre damos gracias a Dios cuando hacemos mención respecto a todos ustedes en nuestras oraciones. Luego, segunda de Corintios 13:7, ahora oramos a Dios que no hagan ustedes nada malo. Y Colosenses 1:3, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo siempre que oramos por ustedes. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Orar solo al Padre, no al Dios Trino. Eres incapaz de enseñarnos tu Dios Trino. Tú sigue como los gnósticos, buscando sumas, que ahora te las iré tirando todas. Bueno, lo cierto es que de momento pues no vemos por ningún lado al Dios Trino que nos debería de estar enseñando Rafael. Por lo tanto, de momento pues lo único que hace es llamar mentiroso a Jesucristo, al apóstol Pablo y demás. Bueno, vamos a seguir analizando también otros versículos y otros temas para que veamos la cuestión. Bueno, ahora te toca llamar mentiroso a Cristo. Desde luego, evidentemente, es lo que estás haciendo con este tipo de exposición. Jesucristo nos dijo que hay un solo Dios y ese es el Padre también, pero te lo voy a enseñar. En Marcos 12:29 dice, Jesús contestó, el primero oye Israel, Jehová nuestro Dios, o el Señor nuestro Dios, es un solo Jehová. Bien, te está citando de Deuteronomio 6:4. Bueno, Jesús dice nuestro Dios, nuestro Dios. Si Rafael, para zafarse y poder negar al Dios de la Biblia llamándolo mentiroso, que es lo que está haciendo, dice, no, es que está citando Deuteronomio, lo que tú digas. Mira, en Juan 20:17 Jesucristo dice, Jesús les dijo, deja de colgarte de mí, porque todavía no he ascendido al Padre, pero ponte en camino a mis hermanos y dile, asciendo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Si mi Dios, sí, o sea, mi Dios y Dios de ustedes, que tú lo niegas, ese es tu problema, eso es lo que te va a llevar a ti a la destrucción. Juan 8:54, ¿qué dijo Jesucristo a los judíos? Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, el que ustedes dicen que es Dios. O sea, los judíos, ¿a quién llamaban Dios? Al Padre. Jesucristo, ¿quién dice que es su Dios? El Padre. El apóstol Pablo, ¿quién dice que es el Dios? El Padre. Evidentemente, los gnósticos, los falsos cristianos, ¿quién dicen? Según la suma de los que ellos quieran encontrar en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 1:3, debido a su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. El apóstol Pablo usará tres expresiones en sus cartas: mi Dios, nuestro Dios y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 11:31, el Dios y Padre del Señor Jesús, sí, aquel que ha de ser alabado para siempre, sabe que no estoy mintiendo. Y en Filemón 1, versículo 3, que dice que tengan ustedes bondad y merecida de paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios cuando hago mención de ustedes en mis oraciones. Por lo tanto, ¿qué vamos a seguir poniendo? Otra cosita que no hace el Dios Trino y que solo hace Dios el Padre, o que solo es Dios el Padre, nuestro Dios. Quiero que hagas la declaración de fe. Haz una declaración de fe. Un solo Dios el Padre, un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sumes. Busca una declaración de fe, porque el apóstol, el propio Jesucristo dijo que la vida eterna está asociada a conocer al único Dios verdadero, no a que tú en tu cabeza te hagas una imagen de quién puede ser Dios según tus suposiciones. Bueno, pues vamos a seguir analizando ahora otros versículos. Por ejemplo, Jesucristo, que dijo, porque ellos te vienen y dicen, no, es que Jesucristo en la tierra ponía modo avión, y aquí en el modo avión es cuando, claro, decía Dios, pero porque tenía que hacer el papelón, tenía que hacer el hipócrita. ¿Qué nombre? Que los hipócritas sois vosotros, no el propio Jesucristo. Jesucristo vino a enseñar la verdad. ¿Qué dice Jesucristo en el cielo? Al que venza le haré columna en el templo de mi Dios, y ya no saldrá de él, de este nunca, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo desde mi Dios, y ese nuevo nombre mío. Bueno, lo cierto es que aquí vemos claramente que Jesucristo dice que tiene un Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Pero ahora te llegan los que ven un Dios fuera del Padre, los que falsifican la Biblia, como hace la Reina Valera del 60, que es la Biblia más falsa y más tramposa, que solo pueden seguir personas que no creen en Dios realmente. Y es que los astrólogos adoraron a Jesús. Claro, a Jesús se le adora. No, eso es mentira, ahí viene proscuneo. Y proscuneo rendir homenaje, evidentemente, cuando es a Dios, ya te lo voy a demostrar, se tiene que poner adoración. Por ejemplo, nosotros tenemos una regla de fe.
Y esta regla de fe me la tienes que encontrar tú. Tienes que llegar y decirme, no, la regla de fe es que adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo ser de 3 cabezas. No lo vas a encontrar en la Biblia, por mucha imaginación que le eches. Juan 4, 22 al 24, Jesucristo, nuestro Señor, no un mentiroso. Jesucristo nos dice, ustedes adoran lo que no conocen, Rafael, tú adoras lo que no conocen. Y ahora dice Jesucristo, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación se origina de los judíos. ¿Qué decía Jesús a los judíos? Vuestro Dios es el que me dio a mí gloria, o sea, el Padre. No obstante, la hora viene y la hora es en la que los verdaderos, no los falsos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque en realidad el Padre busca de esa clase ¿para qué? Para que le adoren. Me tienes que demostrar que tu Dios, el Trino, es imaginario, busca adoradores para que adoremos al Dios Trino. ¿O a qué adoramos? ¿A secciones de tu Dios? ¿Qué le vamos a poner entonces al verdadero Dios, al Padre? Que es el que busca adoradores y que los adoradores solo adoran al Padre. Quiero que me digas y me digas si tú solo adoras al Padre o adoras a un Dios Trino. Dímelo, porque en cuanto digas que adoras al Dios Trino, evidentemente estarás saltándote las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir analizando. Yo antes, lo cierto es que has citado de un texto, no sé si es que no me he enterado bien, de Efesios 4:6, diciendo que ahí se habla de que si son 3, bueno, no sé de dónde de qué te has inventado, pero bueno, da igual. Bueno, la declaración de Efesios 4:6, ahí dice un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos. Y ahí dice, Romanos 9:5, en tu Biblia ponéis 2 puntos. Claro, nosotros, los que hemos puesto el cual es, ¿eso no lo sabías, Rafael? Que tuvieron que poner el cual es para unir a Jesucristo con la dosología al Padre. Mira, con Hebreos 2:8 te tiro ahora mismo tu argumento. Dice, aunque todavía no vemos que todas las cosas estén en él. ¿Qué significa eso? Que el Dios que está por encima de todas las cosas en Romanos, sobre el 50, no puede ser Jesucristo, porque sobre el 58 a los hebreos le está diciendo que Jesucristo todavía no tiene todas las cosas. Si Romanos 9:5 dice que Jesús es el Dios que está por encima de todas las cosas, ¿sabes qué Dios no es el que está por encima de todas las cosas? El Trino. Ese no es el que está por encima de todas las cosas. Tienes que unir y falsificar textos como, por ejemplo, Romanos 9:5. ¿Por qué se lo quitáis al Padre? ¿Sabes que hay trinitarios como, por ejemplo, Pablo Besson, que entienden que es al Padre? Bueno, es una dosología al Padre. De hecho, en griego lo puedes comprobar como cuando usa ese tipo de expresiones solo es al Padre, ¿no? Bueno, por lo tanto, el Dios que está por encima de todas las cosas no es el Dios Trino, y se lo vamos a poner, en este caso, solo ¿a quién? Al Padre. Bueno, ahora vamos a ponerle ya por fin algo a Jesucristo, y le vamos a poner primogénito y principio. ¿Por qué Jesucristo es el primogénito y el principio de la creación por Dios? ¿Por qué? Claro, el trinitario te dice, mira, es que, claro, no lo entiendas mal, es el primogénito porque es el que tiene más excelencia sobre la creación, el más importante. Sí, porque no es tu Dios Trino. ¿Y por qué no es el Padre y el Espíritu Santo? ¿Por qué solo Jesucristo? Claro, ahora cuando analizamos realmente la verdad de lo que dice ese texto, ¿qué es lo que dice ese texto? Bueno, esta es una metáfora que dice que Jesucristo es el primogénito, evidentemente, aunque sea lo más excelente, el más importante, porque a veces el primogénito no era el primer nacido, pero de un grupo de la creación. Y no vas a encontrar en ningún sitio que el primogénito se exceptúe del grupo. Así que explícanos por qué solo una parte de tu Dios es el primogénito y principio de la creación por Dios. Bueno, lo más aberrante, y llegamos a la deformación de lo que es la Trinidad, es que el Jehová, el que dices tú, que de repente Jehová en el Antiguo Testamento, bueno, ese Jehová dice que él no cambiará, que él no muta, no es inmutable. Sin embargo, ¿qué tenemos en la Trinidad? Que de repente uno de esas 3 cabezas le sale un cuerpo físico de carne. Esta es la deformación total del trinitarismo. Es así, es una deformación. Claro, la cuestión está, ¿cómo ahora Jesucristo está en un mismo solo ser y resulta que ese mismo ser tiene ahora
un cacho de carne. Bueno, ¿no será que al final solo Dios era uno y era el Padre, de donde proceden, al que se le da el autreo, al que se le ahora nuestro Dios, adoración, sobre todo? Bueno, 10 minutos, 8 segundos. Ah, bueno, me he pasado al final, decía que iba a quitarme un minuto. Bueno, si no me lo quito en la próxima, ¿vale? Porque no le había dado. Bueno, si quieres poner tu micro y pasamos a tus últimos 10 minutos. Bueno, yo no sé de dónde ha sacado esa cosa de, ¿cómo decir? En cuanto a la Trinidad, deberías de leer Efesios 4, 3, del 3 al 6, no solo el 6, ¿verdad? Y es la misma traducción Nuevo Mundo. Si tú vas a la JW, cuando se habla de proscuneo, Hebreos 1.6, pone el significado de proscuneo. Vas a la JW y te traduce por adoración. Como honras al Hijo, como honras al Padre, debes honrar al Hijo. Si no lo niegas, estás negando al Padre. También nos enseña la Escritura que los tres son creadores. No solo el Padre. El Padre es el que, Hebreos 1.2, dice que el Padre encargó al Hijo. Mediante el Hijo encargó al Hijo. Y el Hijo es el creador. Tú vas a Hebreos desde el 8, 9 y 10, nos dice, porque Dios, tu Dios, te ungió. El 10 nos dice, y tú, en el principio, oh Señor, colocaste los fundamentos de la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Nos vamos, ¿dónde encontramos esa declaración? Encontramos en Isaías 43, 48, 13. Dice, mi propia mano puso los fundamentos de la tierra y mi propia diestra extendió los cielos. Llamo a ellos y siguen subsistiendo juntos. ¿Dónde encontramos eso? Hebreos 1.3 dice que por el poder de su palabra las cosas siguen subsistiendo. Nos vamos al creador, al espíritu. Dice, y Dios creó al hombre, dice, a su imagen. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1.26. Job 33.4 nos dice, porque el Espíritu de Dios me formó y el soplo del Omnipotente me dio vida. Encontramos que los tres son parte de ser creadores, no solo el Padre. En cuanto a la adoración o honra, deberías de leer bien lo que dice Jesús en San Juan 13, 30, 31. No puedes adorar al Padre directamente e ignorar al Hijo, porque entonces estás ignorando al Padre mismo, porque al Padre en el Hijo es que se le adora. Nos lo enseña Jesús en Hebreos 13, 31, 32. Hablaste de San Juan 8, 54. Dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ahora, ¿en qué sentido lo glorifica el Padre? No es que Jesús se llama Dios a sí mismo, sino que el Padre da la declaración que el Hijo es Dios. En Hebreos 1.8 dice, pero con respecto al Hijo, Dios es tu trono. ¿Qué está haciendo ahí el Padre? ¿Está diciendo que Él es el trono del Hijo? ¿O es que le está ofreciendo el trono, su trono? Nos vamos al 13, Hebreos 1.13, dice que se sentó a la diestra. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nos vamos a Apocalipsis 22, 1, 3. Nos habla del trono de Dios y del Cordero. En Hebreos 1.8, exactamente, el Padre es el que da la declaración que el Hijo es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque es parte de su propia sustancia. Te lo he dicho, tú debes ir y estudiar bien Hebreos 1.3 de la traducción Nuevo Mundo, quitar esa palabra reflejo, porque esa palabra es una mentira,
Debemos de ser honestos con la escritura, y ahí es tendenciosa la traducción Nuevo Mundo porque pone reflejo, como queriendo dar a entender a la gente o a la mente de los testigos de Jehová que el reflejo es como un resplandor que se ve, un reflejo en un espejo. Eso es una falsedad completa, porque la palabra es apaugasma, es el resplandor que salió desde dentro de Dios. Lee el interlineal de Hebreos 1:3. Y la palabra hipóstasis no es como dijo el mentiroso de Carlos Patiño, de que es una subordinación. Eso es falsedad. La traducción Nuevo Mundo no enseña de subordinación, enseña la palabra hipóstasis, dice de su mismo ser. Lee la traducción Nuevo Mundo. Para un segundo, por favor, para un segundo. A la próxima vez que tú insultes a un hermano de mi congregación y más a un amigo, te expulso de aquí. Aquí el único mentiroso que hay eres tú. A la próxima vez que insultes a un hermano y más que no está aquí, te expulso. Es que yo no le estoy diciendo, no le estoy insultando. Y tú aquí no tienes que llamar mentiroso a nadie. El único mentiroso que hay eres tú. Bueno, te voy a poner, como vuelvas a coger, te cojo y te expulso. Espérame. Recuérdate que tú me has llamado mentiroso antes. Yo jamás te había dicho mentiroso. No. Y si tú iniciaste con decirme mentiroso, eso me permite a mí usar la misma palabra. Entonces está bien, vale. O sea, que se equivocó. Vamos a ver una cosa, no voy a usar, perdón. Este es tu razonamiento. No voy a usar. Pero tú me llamaste a mí, y porque yo te llame a ti mentiroso, te da permiso a llamar mentiroso a una persona que no está aquí. Ese es tu razonamiento, así razonas tú. Así sabes lo que, es lo que te pasa con lo que estás haciendo con la Biblia. Está bien, me equivoqué. Está bien, me equivoqué. Pido disculpas a la persona, a Patiño, por decirlo. Pero él o se equivocó o debería de ir a ver la traducción Nuevo Mundo. La palabra hipóstasis no es subordinación. La palabra hipóstasis, la traducción Nuevo Mundo, la traduce por de su mismo ser. Mira la traducción Nuevo Mundo. Vas a la JW, Biblia Interlineal, la palabra de su mismo ser la traduce como la imagen impresa de su sustancia. La misma traducción Nuevo Mundo y la JW, Biblia Virtual, nos está diciendo que esa palabra, lo que está enseñando que Jesús es de la misma sustancia del Padre, es del mismo ser del Padre. Un ejemplo, mira, la palabra estar en pie debajo de, esa es la palabra hipóstasis. Ahora, tomas una naranja, le exprimes, ¿qué es lo que está debajo de? Debajo de lo que has exprimido, de la naranja que has exprimido. Es su sustancia. Eso está dando a entender Hebreos 1:3. Toma la mitad de una naranja, exprime. Esa es la hipóstasis. Lo que está saliendo de la naranja. Porque coherente con el inicio del texto, nos está diciendo, Él es el resplandor de su gloria. Entonces, la palabra hipóstasis, Carlos Patiño probablemente se equivocó. No voy a decir, está bien, cometí un error al decir mentiroso, pero te pido disculpas si me estoy yendo, pero quiero que vaya a la traducción Nuevo Mundo. Otra cosa, tú debes de ir a la traducción Nuevo Mundo, al interlineal del Nuevo Mundo, y ver la palabra que la traducción Nuevo Mundo pone por reflejo. Tú dices, reflejo es verse en un espejo. Es cierto, eso es katos trisomai. ¿Cómo estarse viendo en un espejo? Pero la palabra que está en Hebreos 1:3 nos está diciendo que Jesús es el apaugasma de Dios. Es el resplandor emitido desde dentro de Dios. Pablo nos está diciendo que es escondido en Dios desde tiempo de larga duración. O sea, si Jesús se ve escondido en Dios, Dios el Padre lo hizo salir de sí mismo. Encontrar la preposición ek en San Juan 20:28. El 27 dice, yo salí al lado del Padre. Salí procedente del Padre. ¿Cómo salió procedente del Padre? Siendo su resplandor. No tengo que tomar escritos de otras personas y decir, esos escritos que tú has mostrado son de gente católica o de gente que escribe solo por escribir. Deberían de tomar la escritura y enseñar en eso. Y la forma de adorar al Padre, Jesús nos lo está enseñando. Tú vas a San Juan 13:30, 31, nos está diciendo que en el Hijo se glorifica al Padre.
Y la Escritura nos enseña que los tres son gloriosos. Efesios 1:17 dice, el Padre de la gloria. 1 Corintios 2:8 dice, no hubieran matado al Señor de la gloria. 1 Pedro 4:14 dice, el Espíritu de gloria. Los tres son gloriosos. Nos lo está diciendo la Biblia. Los tres son eternos, nos lo dice la Biblia. El Padre es eterno, Romanos 16:26. El Hijo es eterno, primera de Juan 1:2. La vida eterna que estaba con el Padre y no fue manifestada. El Espíritu es eterno, nos lo dice Pablo, Romanos 9:14. Cristo se entregó por medio de un Espíritu eterno. Los tres son únicos. Nos lo dice también la Escritura, San Juan 17:3. Jesús dice a ti, el único y verdadero, que conozcan, estén conociendo, adquiriendo conocimiento de ti, el único y verdadero, y eso que nos olvide, y de Jesucristo. Ahora que Jesucristo no se va a dar gloria a sí mismo, como lo dice en San Juan 8:54. Es el Padre que da testimonio de su Hijo. Es más, los tres dan testimonio. Si tú vas a Revelación 3:14, dice el testigo fiel y verdadero. ¿Pero el testigo de quién? El testigo de sí mismo. Nos lo dice San Juan 8, 17, 16, 17, 18. El 18 dice, yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. El 16, en San Juan 16, 15, 26, dice el Espíritu de la verdad que está saliendo al lado del Padre, él da testimonio de mí. Testigos, mira, Jesús en Hechos 1:8 le dice a la congregación, aparte de eso, aparte de que los tres dan testigos, Jesús da testigo de sí, es testigo de sí mismo, el Padre es testigo de Jesús y el Espíritu Santo es testigo de Jesús. Jesús manda a la congregación, dice, y seréis mis testigos. O sea que se les llamó testigos de Cristo. Hechos 1:8. Y el Padre es testigo de Jesús. Si tú vas a 1 Juan 5, 9 y 10, dice, si nosotros negamos el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, lo hacemos mentiroso. O sea, es recíproco. Así como Jesús dice, mi Padre es el único Dios. Para ti, un ejemplo humano, para ti tu Padre es el único, tú no vales nada, sino que tú exaltas a tu Padre. Pero para tu Padre tú eres el único. Es lo mismo con el Padre de Jesús y con Jesús. Jesús no se toma en cuenta, sino que él exalta a su Padre. San Juan 17:3. Pero también el Padre lo exalta a él. Es recíproco. No es que solo tomes una parte de la Escritura. Debemos de tomar toda la Escritura. El Padre, como te he dicho, 1 Corintios 8:6, 8:6 es un nominativo identificativo. El Padre como Padre de familia, es el cabeza de familia. Y Pablo nos lo dice, que el Padre es la cabeza de Cristo. No es que Cristo no es Dios, como te he dicho. Cristo es Dios, nos dice, bueno, no tomo en cuenta, la traducción Nuevo Mundo no toma en cuenta Juan 1:1 y Juan 1:14, porque está con la minúscula. Tomémoslo en cuenta a partir de donde está con mayúscula. Mateo 1:23, Dios con nosotros. Te dejo ya 12 minutos, ¿vale? Un minuto por haberte parado y otro minuto que me tomé yo antes de... Así que te he dejado 12 con 0,7, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a pasar yo a mis últimos 10 minutos y luego, si quieres, hacemos dos preguntas. Yo quería hacerte dos preguntas. Va a estar bien. Como tú consideres. Lo dejo en tus manos. Está bien, te voy a hacer las preguntas. Vale. Bueno, lo cierto es que, bueno, me he quedado muy sorprendido. Te he dicho que me citaras de dónde la preposición que procedan las cosas de Jesús y me dices que Jesús procedió del Padre. No. Que de Jesús procedan todas las cosas, no que Jesús procediera del Padre. ¿Eso que ha demostrado? Que primero, simplemente tienes la imaginación de buscar cualquier cosa menos lo que te he pedido. Hebreos 1:3, lo que no viene es sustancia. Lo que se han inventado y han metido es sustancia. Por ejemplo, viene carácter, copia exacta, apaujasma, que relámpago, fogonazo, es decir, un resplandor. Y luego dices, es que eso significa que salió, bueno, eso te lo estás inventando, es tu hipótesis de algo que no enseña la Biblia. Como que salió, bueno, y si salió, la cuestión está, ya no forma parte de ese Dios. Si salió, ya no es parte del único Dios, que es el único ser. O sea, si Dios engendró y salió de... apaga el micrófono, por favor. Y salió de él, ya estaría fuera de Dios.
Es que el problema es que mezcléis tantas cosas que no tienen ni lógica. Luego dice, el Espíritu procede de Dios. Ah, ¿no procede el Espíritu Santo del mismo? ¿Para qué es la tercera persona? ¿Para qué es el mismo Dios? Claro que procede de Dios, como que es su poder, ¿no? Luego dices, ahí está usando al principio Génesis 18.1, y ahí, según tu lógica, por ejemplo, los padres de la iglesia del segundo siglo decían que algunos decían que era Jesús y 2 ángeles, pero tú dices que había uno que era Jehová y luego otros 2. Claro, mi pregunta sería, ¿qué Jehová era? ¿El Dios Trino o Jehová el Padre? Claro, si era Jehová el Padre, evidentemente, porque claro, como no lo tenéis muy claro, Jehová harás uno, Jehová harás el otro, ¿qué tenemos ahí? A los 3 miembros de la Trinidad. Por lo tanto, si son los 3 miembros de la Trinidad, sí que es verdad que se vio al Padre, no como enseña la Biblia. Eso es una conjetura, eso es una imaginación. Tú no puedes hacer una exégesis o no puedes hacer dogma a partir de lo que tú consideras que es eso. Por ejemplo, la Biblia, cada vez que se presentaba un ángel como Agar, le hablaban como si fuera el propio Jehová. Por eso Agar, porque era el representante de Dios, dice Agar que cuando está hablando con el ángel, dice, he escuchado y he visto al propio Jehová. ¿Cuál es vuestro problema? Que no lo queréis reconocer y tenéis que decir, no, como ahí habla Jehová, bueno, que el representante nos lo quitamos del medio y es el mismo Jehová. Claro, tuvo que ser Jesús. Eso simplemente son hipótesis para rechazar a un solo Dios, el Padre. Imaginaros que 1 Corintios 8.6 ha llegado a decir que no, que ahí habla como un padre de familia. No pueden con ese texto. O sea, no son capaces de usar ese texto. ¿Por qué? Porque no pueden hacer la declaración de fe de la Biblia, un solo Dios, el Padre. Bueno, te has inventado tantas cosas que mi cabeza no da para más. Dices que ahí venía tri, que es 3. Bueno, ahí viene Saloch, no viene tri. Yo no sé dónde te has inventado eso. Luego has citado de Efesios 3, 4 y 5, diciendo que ahí hablaba de la Trinidad. Dice una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y luego dice un solo Dios y Padre de todos. Y dices tú, claro, ¿qué tendrá esta gente en la imaginación? Que llegan a decir que ese texto habla de la Trinidad. Cuando dice un solo Dios y un solo Padre, madre mía, que además usa o une 1 Corintios 8.6 con Romanos 9.5. Un Dios que está por encima de todas las cosas, ¿no? Qué pena que rechacen eso, ¿no? Pues luego dice, no, es que Jehová, aquí Jehová es Jehová, aquí Jehová es Jesús, aquí Jehová es el Espíritu Santo, aquí Jehová es no sé qué. Mira, la Biblia dice que Jehová es un solo Jehová. ¿Qué dijo Jesucristo? He dado a conocer tu nombre, no nuestro nombre compartido. Simplemente o lo inventáis. ¿Por qué? Porque necesitáis unir un Dios. Y a decir, no, este es Dios, pero tú no has sido capaz en la media hora que te has tirado hablando de mostrarnos un Dios al que se le ore, un Dios al que se le rinda lautreo. O sea, has tenido que coger, no, es que aquí, claro, si es de aquí, aquí, o sea, habéis llegado a una conclusión para buscar un Dios, como decía Ireneo de León, fuera del Padre, ¿no? Es penoso y vergonzoso, ¿no? Dice, al Padre se le adora en el Hijo. ¿Pero de dónde te sacas tú eso? O sea, ¿de dónde te has sacado tú eso? ¿Eso qué viene? ¿En Babilonia 3.3 o dónde viene eso? ¿De dónde lo habéis sacado? Ese invento, esa mentira. Eso sí que es una mentira. Haces lo mismo que decía Ireneo de León que hacían los gnósticos. Citan de textos que no vienen en la Biblia. El Padre es el único que busca adoradores. ¿Cómo que adorar al Hijo para adorar al Padre? Si lo que hay que adorar es a un solo Dios, que sería en principio el Dios Trino. Esta es la vergüenza, ¿no? Primero de Pedro 3.15, santifiquen a Cristo como Señor. Oye, ¿por qué no como Dios? Luego dice que Jesucristo es el creador y demás, y el Espíritu Santo. Mira, la Biblia dice, te gusta a ti o no, y es lo que viene. Si no lo quieres aceptar, si va a ser tú, si a mí me da igual que tú alcances la salvación o no. Si te ves simplemente que tienes como odio a la sociedad de los testigos de Jehová, no, es que en vuestra Biblia, pero si tu Biblia es la más corrupta que existe, mira, dice la Biblia que Dios, mediante a Jesús, traerá a los muertos. ¿Sabes lo que hace la Reina Valera? Le quita la preposición día y dice que Dios con Jesús traerá a los muertos. Oye, ¿y el Espíritu Santo no lo trae tampoco? ¿Solo Dios mediante Jesús? ¿Por qué? Porque no es el Dios Trino. Porque el Dios Trino no aparece en la Biblia en ningún lado. No has mostrado que se le use la preposición de donde procede un Dios. No de Jesús ni del... No, un solo Dios de donde proceden todas las cosas. Simplemente te lo has inventado y ya está. No has podido sacar nada. Tampoco la preposición día más acusativo, como en Apocalipsis 4.11. De Dios proceden todas las cosas. Dios es la causa de todo. No tu Dios Trino, sino Dios el Padre. Dice, el trono de Dios y del Cordero. Aquí me llama la atención que van a ese texto olvidándose de todos los textos que hay en Apocalipsis que habla del trono. Por ejemplo, Jesucristo dice que ascendió al cielo y se presentó
ante la persona de Dios y luego se sentó a la derecha del trono de la majestad. ¿Por qué no usas eso? ¿Por qué no dices que Dios le permitió a Jesucristo sentarse en su trono y que Jesús a los que venzan también le permitirá sentarse en su trono? Esos textos no te vienen bien, porque el trono de Jesús evidentemente está a la derecha del trono del Padre, ¿no? Simplemente el trono de Dios y del Cordero, el trono es un simbolismo evidentemente de autoridad, y dice que Dios le daría autoridad a Jesús, al igual que Jesús le daría autoridad a los vencedores. Dices, los dos son gloriosos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué tiene que ver con la Trinidad? Por ejemplo, dice que Jesucristo llegó a tener más gloria que la de Moisés. Pues metemos a Moisés ahí en el pack ese. Y en vez de, ¿por qué me has dado una triada que una dodoada? Si al final es una unidad de seres que no se pueden separar. Sois gnósticos, que es lo que no queréis entender. Juan 17:3, dices, se te olvida mencionar que hay que conocer al Hijo. ¿Pero quién te ha dicho que no? ¿Pero qué dice Jesús que tú niegas porque no sois capaces? Estos textos se os atraganta. ¿Por qué? Porque evidentemente tenéis algo ahí dentro que no podéis con ello. ¿Qué dice Juan 17:3? Que te conozcan a ti. Eso dice Jesús, que tú no lo quieres creer. Llama mentiroso a Jesús, si va a ser tu perdición, no la mía. Juan 17:3, que dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y evidentemente a Jesucristo. Oye, ¿y al Espíritu Santo? Oye, ¿por qué no tenemos que conocer a un solo Dios trino, que desde luego sería lo lógico, ¿no? No solo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, no. Bueno, es que es alucinante, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que el que llegue a amar a Dios, dice que vendremos nosotros, el Padre y el Hijo, y moraremos con Él. Eso que también vamos a ser parte de una Trinidad. Oye, ¿por qué viene el Padre y el Hijo? ¿Por qué no viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué viene uno, no viene un solo ser? El Espíritu Santo, ¿por qué se lo han dejado por ahí? ¿Se les ha olvidado el Espíritu Santo? Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que no son capaces. Por ejemplo, dice que Jesucristo se acercó al que estaba sentado en el trono. O que de toda la honra, la gloria al que está sentado en el trono y al Cordero. Oye, el Espíritu Santo, no, a ese nada. ¿Qué más da? Si hay un texto por ahí que podamos unir, pues ya unimos. Y encima vienes a decirnos a nosotros que busquemos la armonía de la Biblia. No, lo que tienes que hacer es no inventarte un Dios fuera del Padre. Bueno, lo cierto es que cuando empezamos a analizar este tipo de cuestiones que realmente nos alejan de conocer al único y verdadero Dios, es porque han buscado, han intentado unir cuestiones que no vienen. ¿Qué han hecho? Bueno, al final, ¿qué es lo que hacen? Pues atacan el contexto bíblico. Pero bueno, yo iba a hablar una cosa, pero creo que va a venir en las preguntas, lo mencionaremos ahí. Bueno, lo cierto es que cuando ponen el modo avión a Jesucristo y dicen, no, es que Jesucristo dijo que el Padre es mayor que yo, y te dicen, no, el Padre no es mayor que él, es que hablaba de forma humana. Ya, pero está diciendo que iba a ir al Padre, que el Padre es mayor que él. Se tenía que presentar ante el Padre. Y ahora, eso sí, porque el Padre y yo uno somos. Ahí ya sí, ahí ya no, ahí ya hablaba su versión de Dios. Oye, ¿y por qué? ¿Y el Espíritu Santo también se lo olvidó? Claro, la cuestión está que en el contexto diga que ellos sean uno, unidad, como somos nosotros. Evidentemente en unidad, en pensamiento y en acción. Bueno, lo cierto es asombroso. No ha sido capaz en ningún momento Rafael. Solo no, es que por eso te ha salido insultar a una persona que no está. ¿Por qué? Porque es lo que tienes dentro. Te pasa con los gnósticos. Tenéis ese veneno dentro y no sois capaces de ver la Biblia. Yo solo te digo, es por tu salvación. Tú verás. Declara, dice el apóstol Pablo, declara a Jesús como Señor. Por cierto, la Reina Valera pone el Señor. ¿Por qué? Porque la Reina Valera es una Biblia corrupta. Una versión corrupta, perdón. Declara, que tu boca declare que Jesús es Señor y que Dios lo resucitó. 10 minutos y 7 segundos. Hasta aquí lo dejamos. Bueno, pues si quieres me puedes hacer la primera pregunta y te la contesto. Sí, está bien. Solo aclararte una cosa. Te he dicho que veas la JW, Biblia Virtual, la palabra hipóstasis. Aún puedes ver la definición. Tú has dicho que no es sustancia. En la definición está sustancia, esencia. También nos lo dice la JW, Biblia Virtual, basa a Hebreos 1:3, dice, él es el reflejo de su gloria, la representación exacta de su mismo ser. Tocas ahí el asterisco y dice la imagen impresa por su sustancia. Eso es lo que dice la JW. Y la definición que nos da abajo de la
de la T, traducción Nuevo Mundo. Arriba la definición 1 dice confianza, sustancia, gloriarnos, firmeza. Es la misma de San Juan 13, 30, 31. No soy yo el que digo eso, que en el Hijo glorificamos al Padre, porque el Padre glorifica al Hijo en sí mismo. Puedes ir y comprobarlo. Eso bien lo declaró Renan. Yo vi un video que dijo Creo que estaba yo parado. Que escucha, que prototocos, no, estaba yo hablando, ¿sí? que tú no tienes que hablar ya, que tienes que hacer preguntas. Sí, te voy a Y hacer ya la está. pregunta. Aquí va la ¿Pero qué primera, pregunta estás aquí va la primera haciendo? pregunta. Venga, haz la primera pregunta. Aquí va la primera pregunta y espero tu respuesta. Si Colosenses 1:15 da a entender que el Hijo es el primer creado, ¿podrías explicar cómo fue creado? Dice la Biblia, enseña la Biblia cómo fue creado. O La Biblia, paso a paso, cómo fue creado. Cualquier traducción. No que diga fue creado, porque si me sacas Proverbios 8:22, la traducción cana, la palabra cana, significa tres cosas. Erigir, crear, pero quieres poseer. callarte ya un poco, hombre. Va Que bien, tú haz la pregunta, ya la has hecho. Ahora yo contesto, ya va está. bien. Sí, Ahora contesta contéstame. tú. Bueno, tú No, contéstame. haces una pregunta que parte desde una falacia, ¿no? Porque tú quieres decir, oye, ¿cómo se creó? Mira, Irineo de ¿Cómo León, fue creado? apaga tu micro, por favor, que ya tengo 3 minutos para contestar. Yo digo que la Biblia lo enseña, yo lo apago. Bueno, lo cierto, y yendo a contestarte, me recuerda mucho a lo que decía Irineo de León, que los gnósticos, como Valentín y demás, intentaban pues enseñar de alguna manera cómo Jesucristo había sido engendrado también en la eternidad, ¿no? Entonces Irineo de León le dice, mira, no sabemos ni de qué materia ni de qué sustancia fue Jesucristo creado. Los testigos de Jehová entendemos que Jesucristo tuvo un principio y evidentemente el apóstol Pablo, usando el primer Colosenses 1:15, dice que Jesucristo es el primogénito, está usando una metáfora que hace referencia a que Jesucristo está dentro de un grupo de lo creado, ¿vale? Entonces, si tú me quieres decir, tú imagínate lo que estás preguntando, que yo tengo que contestarte cómo lo creó, bueno, ¿me puedes decir tú cómo creó Dios el mundo al final? O sea, tú no sabes de cómo formó la materia de la nada. Es que hacéis unas preguntas de verdad, o sea, no has conseguido explicar Colosenses 1:15, que entra dentro del grupo, o por qué tu Dios solo hay una cabeza que es primogénito y vienes a decirme esto. Bueno, explícame tú cómo pudo Dios el Padre engendrar en la eternidad al propio Jesucristo sin que eso no tuviera un principio. A ver, explícalo tú. Simplemente al final, ¿qué hacéis? Pues usáis la demagogia. La demagogia barata de una pregunta que no tiene sentido. Jesucristo forma parte de la creación. ¿Por qué? Porque tú no puedes sacar un primogénito de un grupo. Así que esta es mi contestación. Entonces Tienes, puedo, tienes 2 minutos para contrarrefutar. mira, Renan enseña claramente que la palabra prototocos significa que Jesús es el primer nacido, no creado. Y la escritura nos enseña con mínimo detalle cómo Jesús fue, que nació del Padre. Vamos a Proverbios 8:22, baja la interlineal. O podemos ir a la traducción del mundo, dice, Jehová mismo me produjo, dice. Fui desde tiempo indefinido. La palabra Olam significa tiempo antiguo, antigüedad, tiempo indefinido, eternidad. Dice el 24, el 25, fui producido como con dolores de parto.
El Juan 16:28 nos dice cómo fueron los dolores de parto. Jesús salió desde dentro del Padre, fue el resplandor de su Padre. Efesios 3:9 dice que era escondido en Dios desde Aión, tiempo indefinido. Efesios 1, Romanos 16:25, Efesios 3:9, dice que del 4 puedes comenzar, Efesios 3:4, dice que a Pablo se le ha revelado el misterio, el secreto sagrado, que desde tiempo indefinido era escondido en Dios. Vas a Colosenses 1:26, 27, Efesios 2:2 dice que el secreto sagrado es Cristo. Primera de Juan 1:2 nos está diciendo que es la vida eterna. Si Jesús es eterno, ¿cómo pudo haber sido creado? Jesús es la misma sustancia del Padre. Eso nos lo está enseñando la misma traducción Nuevo Mundo. Jamás se enseña que Jesús es creado. Colosenses 1:15 nos dice que Él es el primogénito de toda creación. ¿Qué nos está diciendo allí? Vale, ya tienes 2 minutos. Voy a hacerte yo ahora la pregunta. ¿En qué sentido es Jesucristo el primogénito de toda la creación? Mira, la palabra primogénito tiene varios significados, menos el de ser creado. Primogénito se usa ¿cómo se dice? De dónde procede esa palabra, se usa, se me ha olvidado ahorita, pero te lo traduce, la traducción es Biblia española, te lo traduce como nacido antes de la creación. La traducción K2 te lo traduce como el supremo de la creación. Ahora, ¿qué nos está enseñando ahí? Que Jesús es el primer creador. Pablo enseña por qué ha sido el 16, enseña por qué es el primogénito, porque es la base. Porque todo fue creado por medio, en él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él y para él. La palabra primogénito significa varias cosas, menos ser creado. Y lo que nos enseña Pablo en Colosenses 1:16, que es el primer nacido que fue introducido a la creación. Esto te lo puedo demostrar porque Pablo nos enseña en Hebreos 2:17, que dice que en todo fue igual a sus hermanos para venir a ser el primogénito de ellos. Filipenses 2:5, 6 y 7 dice que se despojó, era en forma de Dios, tenía el aspecto de Dios, así como era Dios, así era Jesús. Dice que se despojó. Romanos 8:9 dice que Pablo que se hizo siendo rico, se hizo pobre. Entonces tomó forma humana, se despojó de la forma, del aspecto que tiene el Padre, ese aspecto tenía Jesús, y tomó el aspecto humano, sin dejar de ser Dios. ¿Cómo es eso? Que no perdió su identidad. Es como tú o yo, digamos. Tal vez teniendo una buena posición, nos despojamos de esa posición, de la ropa, nos ponemos un traje andrajoso, vamos allá a pedir a lo más humillante. Bueno, 2 minutos, ahora voy a contestarte yo en otros 2 minutos. Apaga el micro cuando puedas y empiezo. Bueno, mi pregunta era en qué sentido Jesucristo es el primogénito, no lo has contestado, has empezado a hablar de otras cosas, has dicho que no puede ser, pero no has contestado en qué sentido es el primogénito. No, yo lo que te he preguntado es en qué sentido Jesucristo es el primogénito de la creación. Entonces has dicho, no, es que claro, porque la palabra primogénito no es creado ya, pero acabas de reconocer que Jesucristo ha nacido. Porque es el primer nacido de la creación, evidentemente, no puede ser eterno. Porque que es la vida eterna, que lo que hemos adquirido, no dice que Jesucristo sea eterno. Eso has sacado un texto de contexto, como haces con toda la Biblia. Bueno, ¿cómo tu Dios trino tiene una parte que es el primogénito de la creación? No eres capaz de contestar, te has puesto a hablar, no sé, es que ni se te entiende porque dices tantas cosas a la vez que no se te entiende. ¿Vale? Si Jesucristo es el primer nacido de lo creado, todo lo creado también es nacido. ¿Qué dice, por ejemplo, la Biblia cuando dice que Dios produjo la tierra con dolores de parto? ¿Qué te crees? ¿Que Dios estaba embarazado o es una metáfora? Evidentemente, de un nacimiento. Por eso la Biblia nos habla de lo que, el apóstol Pablo usa una metáfora de nacimiento. Jesucristo es el más importante o el primer nacido de un grupo de lo creado. Pero tú no lo puedes sacar del grupo de lo creado. Por eso te has tenido que poner a dar vueltas y a decir algo que no tiene absolutamente
nada que ver. De hecho, lo que tendrías que habernos demostrado es por qué Jesús y no el Dios Trino. O sea, hay una parte, o a lo mejor Pablo se refería a que como es carne ahora, según vosotros es carne, esa es lo más importante, ¿no? Bueno, la verdad, pensaba que ibas a tener un poquito más de preparación, y aparte de mucha risa y mucho ataque sin venir a cuento, pues no has sido capaz de contestar. No sé, porque te has puesto a hablar de otra cosa, y lo suyo es que hubieras contestado en qué sentido es el primogénito de toda la creación, primer nacido, por lo tanto, de un grupo, de lo creado. ¿Te gusta a ti o no? Mis 2 minutos han terminado. Si puedes preguntar. Bien, siempre sobre Colosenses, tú hablas de primer nacido. ¿Podrías decir cómo, si es el primer nacido, cómo nació? ¿Qué significa nacer? Tú puedes ir al diccionario, buscar la definición de nacer, sus sinónimos, qué es lo que significa nacer y cómo nació él y cómo nacen los demás de la creación. Porque la Biblia nos lo enseña. ¿Podrías explicar eso? Ya, esa es mi pregunta. Apaga el micro y le pongo 2 minutos, ¿vale? Nacer no es lo mismo que crear. Y él es Vale, el primer nacido. Claro. Te contesto, pongo 2 minutos, ¿vale? Vale, tú sigues insistiendo en cómo nació. Mira, nosotros podemos hacer pruebas científicas en la Tierra, por ejemplo, un humano y una mujer y un hombre, cuando tienen relaciones sexuales, la mujer se queda embarazada y tiene, en este caso, un bebé. Evidentemente Dios no pudo usar a una mujer, se usa una metáfora para decir que Jesucristo nació, pero Pablo lo mete en un grupo, lo creado, nacido de lo creado. Tú no puedes sacar la palabra primogénito de un grupo, por mucho que te moleste, no lo vas a conseguir sacar jamás. Por ejemplo, el primogénito de entre los muertos. Si tú ahora me dices, no, es que murieron otros antes, si no te lo voy a discutir, aunque evidentemente esté haciendo referencia al primero que muere para luego vivir, pero daría igual, porque Jesucristo seguiría siendo el más importante de un grupo de los muertos. En este caso, Jesucristo es el primer nacido de lo creado. Por ejemplo, no sé a qué gastas una pregunta cuando te lo he contestado. Jesucristo, el apóstol Pablo dice que Dios engendró con dolores de parto la tierra, ¿vale? Evidentemente la tierra no nació de esa manera. Dios creó de la nada la materia, creando la tierra. ¿Cómo creó a Jesucristo? No lo podemos saber. Al igual que tú no puedes saber cómo salió de él, pero está dentro de él, porque Jesucristo realmente no salió, porque forma parte, es consustancial. Entonces, ¿dónde salió? ¿Te das cuenta de que tú solo te estás derrumbando tu argumento? Salió, pero si sale de mí, está en otro lado. Por lo tanto, 2 seres. Y si hay 2 seres, se rompe la Trinidad. Por ejemplo, Justino Mártir usa un ejemplo y dice que había un fuego y sin que ese fuego perdiera su poder, sale otro fuego diferente. Yo en lo personal creo que Jesucristo sale de lo que es el poder de Dios, emana de Dios, pero evidentemente tiene un principio, porque es el primogénito de la creación y tiene un principio, que en este caso sería que sale, que llega a tener vida. Por eso la Biblia dice que es engendrado. Por ejemplo, Abraham dice que engendró a Isaac, le dio vida. Si Jesucristo es el primer nacido de la creación, tuvo que tener un origen y tú solo te has refutado. Ahora tienes 2 minutos para contrarrefutar tú y luego mi última pregunta. Sí. No tienes que quitar el micro. Es fácil responder Colosenses 1:15. Tú puedes ir al diccionario, ver la definición de la palabra nacer. Nacer es hacer salir, hacer brotar. Jesús salió, Dios lo hizo salir, ahí fue donde nació. Y fue introducido a la tierra, al mundo. Nos lo dice Hebreos 2:17, me parece. Dice que en todo debería de ser semejante a sus hermanos. Romanos 8:29 también nos dice lo mismo. En todo debería de ser semejante a sus hermanos para ser el primogénito de entre ellos, de entre sus hermanos. Tú vas a leer
Hebreos 2:17 y Romanos 8:29. Ahora, ¿cómo son los demás hermanos de Jesús? Cuando Jesús salió del Padre, él era en forma de Dios, se despojó y Hebreos 2:10 dice que se le preparó un cuerpo, el cual tomó y vino a la tierra, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Tú vas a Juan 1:12 y 13, dice que a los que le recibieron les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. De estos, Jesús es el primogénito. Tú vas a Gálatas 4:6, me parece, dice que estos son hijos de Dios por medio de la adopción. Jesús es el Hijo único de Dios, único que salió de la sustancia del Padre. Fue introducido al mundo para venir a ser el primogénito de los que van a nacer o de los que nacen dentro de la creación. Nos lo está diciendo Juan 1:12. Nos lo dice Pablo en Hebreos 2:17. Nos lo dice en Romanos 8:29. 2 minutos. Va bien. Te hago mi última pregunta y contestas y luego ya acabamos con la refutación. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En Hebreos 1:6 se dice que Dios manda a los ángeles inclinarse o adorar. Yo no me voy a centrar en inclinarse o adorar a los ángeles ante Jesús. Mi pregunta es, ¿ante qué Dios se inclinan los ángeles? ¿Cómo ante qué Dios? Está abierto el micrófono. ¿Ante qué Dios, ante qué ser se inclinan los ángeles? Ante aquel ser que tiene la misma sustancia del Padre. Mira, cuando tú hablas de que no existe la palabra sustancia, te pregunto una pregunta directa. No me hables de otra cosa. Te he preguntado, ¿ante qué ser o ante qué Dios se inclinan los ángeles? Dios manda que se inclinen ante Jesús. Diciendo. Sí. Pero yo quiero saber ante qué Dios o ante qué ser. Bueno, venga, tienes 2 minutos para contestar. Te estoy contestando. Ante el ser que es de la misma sustancia del Padre, Hebreos 1:3, ante ese ser, ante el ser que es el reflejo del Padre, que salió del Padre y que es de su mismo ser, ante el ser que nos dice Filipenses 2:5 y 6, que era en forma de Dios. ¿Qué es forma? Aspecto. El que tenía el aspecto de Dios y no nos declara cuál es ese aspecto. Ante ese ser, tú vas a la JW, busca Hebreos 1:6, lo que significa postrarse. Te está diciendo ahí, proscuneo. Tocas el asterisco y nos está diciendo adorar. Mira, la palabra proscuneo se utiliza proporcionalmente con las personas que sean. Si es ante un rey, le vas a dar proscuneo como rey. Si es una persona común, le vas a dar proscuneo como persona común. Dependiendo de quién des proscuneo, así viene el significado de la palabra esa. Si tú honras, vas a la JW siempre, buscas qué significa rendir adoración a Jehová. Vas y lo buscas. Te lo pido que lo busques. Por favor. Allí la JW te dice, rendimos adoración cuando honramos su nombre. ¿Y qué es honrar? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. La misma JW nos está diciendo qué significa adoración. Allí vas y encuentras la palabra proscuneo hacia el Padre. Y si al Padre le rindes proscuneo en forma de devoción piadosa, adoración, es exactamente lo mismo que vas a hacer con el Hijo, porque es de la misma sustancia del Padre. Apaga tu micro. Bueno, eso te lo has inventado, es una historia que te has inventado, eso de que dando adoración, que lo pone JB, eso está en tu cabeza, pero bueno, eso dará igual. La pregunta ha sido clara, has contestado bien al principio, luego ya te has tenido que ir por otro lado. Yo te he dicho ante qué Dios y ante qué ser, y has dicho ante Jesucristo. Has dicho ante Jesucristo. Claro, acabas de reconocer que el único ser y el único Dios no es trino. ¿Por qué? Porque si se inclina ante un ser que es Jesús, porque se lo dice otro ser, es porque hay 2 seres en el cielo. Se te acaba de destrozar la Trinidad. Gracias
Gracias, lo acabas de reconocer tú solo. Y encima dices, al que salió del Padre, claro, ante ese se inclinaron, exactamente, al que salió del Padre, al que tuvo un principio, al que tuvo un origen, porque fue el primero de lo nacido, de lo creado, el que salió, el que existía en forma de Dios, como tú has dicho, ese exactamente, el que existía en forma de Dios, no el que era de parte del mismo Dios. Una pregunta que te acaba de destrozar la Trinidad. Muy bien contestada, por cierto. Bueno, los 20 primeros segundos. Se inclinaron ante Jesús, ante el ser de Jesús. No se inclinaron ante el ser trinitario. Porque la Biblia, te guste a ti o no te guste, al final, ¿qué es lo que nos enseña? Dos seres totalmente diferentes. Hebreos 9:24, Jesucristo se presenta ante la persona de Dios. Dos seres diferentes. Jesucristo se sienta a la derecha de Dios. Dos seres diferentes. Jesucristo se acerca al que está sentado en el trono y le coge de su mano derecha un rollo que, por cierto, nadie había podido leer, ni el propio Jesucristo. Por lo tanto, seres totalmente diferentes. Cuando Dios el Padre dice, inclinaros ante él, eso que te has inventado tú es otra historia, está diciendo los ángeles que se inclinen ante otro ser que no es propio Dios el Padre, porque los ángeles, ¿ante quién se tenían que haber inclinado? Evidentemente, ante un solo ser. Claro, no tiene lógica que Dios diga, un mismo ser, donde está Jesucristo, oye, inclinaros ante él, pero si eres tú, si sois un solo ser. Bueno, pues nada, te puedes reír lo que quieras, te vas a reír más cuando venga Armagedón y gnósticos como tú desaparezcan. ¿Por qué? Porque rechazan un solo Dios, el Padre. Bueno, pues hasta aquí el debate. Si te quieres despedir, sin hablar del debate. Bueno, gracias por el tiempo. Si te pido disculpas si en alguna te he ofendido o te has sentido ofendido. Yo verdaderamente cometemos errores al hacer esto y tenemos que dar experiencia. En segundo lugar, tú deberías de controlar, te doy un consejo, que deberías de controlar la JW. Te mando, yo puedo decir que es cosa, invento mío, pero yo lo he leído. Venga, ya está. No muestras ningún tipo de respeto ni para despedirte. Te vas ya te has despedido. Yo me voy a quedar saludando a mis hermanos y ya está, porque ya tienes que meter. Si te tienes que ir con tu veneno, vete ya para otro lado y ya está. No es veneno, no es veneno, es sinceridad. Conmigo, eso de que controla JW, tú lo que deberías de controlar es la Biblia y no buscar un Dios fuera del Padre, que es lo que has hecho. No, es sinceridad. Sí, es sinceridad. Aparte de la traducción Nuevo Mundo, también te mando las dos cosas. Venga. La Biblia, de tu mismo ser, y te mando la JW. O sea que es sinceridad de parte mía. No es que yo me estoy inventando. Y no es sembrar veneno. Vas a buscarlo, lo vas. Bueno, pues ya está. Este señor ya es tontería. La verdad es que no merece la pena tener debates con esta gente, pero bueno, me retó de manera pública. Este es el primer y último debate que hago yo con una persona de manera pública, ¿no? Vamos a echarle ya de todo y fuera. Así que bueno, pues nada, hasta aquí el debate. Se le ha pedido que se despidiera. No hacía falta que se pusiera, que si ves a JW, que si tal, que si igual. El problema de los gnósticos es que no rechazan, por eso textos claros como 1 Corintios 8:6 o Juan 17:3 no pueden contestarlo, no pueden hablar, ¿no? Bueno, pues saludos para... Vamos a poner aquí que hay muchos comentarios. Saludos para Eduardo, para Denilson, Antonio, que está en Málaga, Pasaje al Paraíso. Hola Samuel, hola para ti, Robert. Se me ha ido el nombre, creo que era Robert. Es que he leído Roberto, pero Roberto. También saludos para Roberto Zavala, Felipe. Y bueno, luego nos cuenta aquí un caso Antonio. Saludos para Juan Carlos. Apología TTJ, Jehová habla en primera persona porque él es la fuente de la salvación. Dice, opino que mínimo que el oponente debería de hacer antes de debatir es investigar las creencias de su oponente, pero el señor, aunque se agradece su participación, pero tiene deficiencias, tiene bastantes. Es de los típicos que sigue, se le ha visto en los canales,
debe de estar un poco obsesionado, por eso le ha salido el veneno, que si Carlos y demás. Desde luego, cuando tu argumentación para mostrarnos un Dios es ir buscando, porque aquí son hipótesis, tú estás basando tu salvación en hipótesis, porque dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, y tú estás haciendo hipótesis porque buscas un Dios fuera del Padre, ¿no? Alucinante. No me gusta debatir con esta gente, la verdad es que me hacen, entre la cara que tiene así que se ríe, el otro que no me... Por eso cuando salgo de Guido, incluso de algún otro católico con el que he debatido, la verdad es que con esta gente no merece mucho la pena. Saludos también para Moisés, para Claudia, Defensor de J. Saludos para ti, gracias hermano Samuel, por el orden cronológico cómo surgió el dogma de la Trinidad. No, desde luego cuando analizamos la historia, vemos una declaración de fe en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III incluso Orígenes sigue diciendo lo mismo, y a partir del siglo IV lo cambian. No es el mismo dogma de fe, no es el mismo cristianismo, por lo tanto un cristianismo apóstata, que se lo metió evidentemente la secta católica, y estas personas lo han aceptado. Era debatir, no humillarlo. Es que no tenía mucha... La verdad es que era sorprendente, ¿no? Era sorprendente, y además que no ha podido contestar absolutamente nada. De hecho, él mismo, si se diera cuenta de lo que decía, dice, es que salió. Bueno, pues si salió no forma parte del mismo Dios. O sea, tú solo te estás matando. Alucinante. Dice Defensor de J, creo que Rafael después de este debate va a querer un curso gratuito. Nah, esas personas van a acabar mal. El egocentrismo que tienen no les puede. ¿No ves que es una persona que tiene que insultar a una persona que no está? Porque si a mí me ha llamado mentiroso no me ha importado, se lo he dicho yo a él. No me he sentido ofendido por él en ningún momento. Pero evidentemente mentiroso a otro que no está aquí. Es alucinante. Miguel José, hola a todos, en especial a los que son llamados por el nombre de Jehová. Ya con la exposición de Samuel se acabó el debate. Sí, yo la verdad es que escuchándole. La ramera trinitaria versus la verdad del único Dios verdadero de nuestro Señor Jesucristo, dice Roberto. La luz del sol es lo mismo, Denilson. Dice, estos evangélicos no leen la traducción del Nuevo Mundo, solo buscan textos, los intentan unir o se los inventan. Tú imagínate que ha llegado a decir que Dios el Padre, que se adora, que Jesús, o sea, se adora a Jesús para adorar al Padre o algo así se ha inventado. Cuando la Biblia es clara, los verdaderos adoradores adoran al Padre. No puede usar ese texto, se le cae su chiringuito. Dice Claudia, según el Señor, si el Padre es superior, entonces Jesús es subordinado, tanto como el Espíritu Santo. Sí, el tema es que encima te lo reconocen porque no son capaces, ¿no? De hecho, ha usado una barbaridad de textos que no significaban, se estaba inventando, Efesios 4, 5 y 6, que no pone ni eso, ¿no? Dice, se honra al padre como a la madre, pero el padre es la cabeza del hogar. No sé si se lo he dicho o me lo he saltado. Cuando dice, no, es que hay que honrar. Bueno, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? La Trinidad es lógicamente inconsistente. Dicen que Dios es todopoderoso, pero a la vez no dicen que Dios tiene otro Dios, pero en su forma humana, pero a la vez no, la Trinidad no tiene lógica. No, mira, la imagen no la he querido quitar para que la siguiera viendo él. Al final tienes un solo Dios. Pero sin embargo, la adoración solo es a uno y no es al total. Y ahora tienes un solo Dios de 3 personas, pero a uno le ha salido chepa. Ahora es carne uno de ellos. Y encima, el que tiene carne antes y después le llama a Dios al del centro. Es que es así. Mira, me he molestado en hacer unos dibujitos para esta persona, pero creo que no le va a valer para nada, por desgracia. Sí, la palabra Trinidad no está, dice que en Génesis viene la palabra tri y no viene eso en hebreo, se la ha inventado. Y luego dice, no, como viene tri y en otro lado dice que no sé qué, pues son unidad. Qué pena, ¿no? Qué pena que estas personas vayan a perder la vida por inventarse esas historias y por buscar un Dios fuera del Padre, ¿no? Denilson, Juan 804, José 804, si yo me glorifico, exactamente el que ustedes dicen que es su Dios. Pero esta persona dice que no, que es el Dios trino. Es una pena, porque ¿por qué no ha contestado ningún texto donde dice que Jesucristo tiene un Dios? De hecho, ha leído uno en Hebreos el mismo, ¿no? Pero le da igual. O sea, acaba de leer tu Dios y Padre y luego va y se va al 10. Que no tiene nada que ver, pero bueno, que era tontería, ¿no? Y luego, bueno, aquí de Defensor TJ, citando de Pedro 3:15, evidentemente que tenemos que santificar a Jesús como Señor, no como Dios. Honrar no es sinónimo de adoración, como dice Miguel.
para esta persona sí, claro, no tienen otra cosa. Tendrán que decir que honra, cuando dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, es que los adores. Porque, y si sacarán un texto, Babilonia 3.3, ya está. Dice, este señor debería seguir el consejo de Pacheco, que debe de creer en la Trinidad porque la Iglesia lo dice y no porque se pueda demostrar en la Biblia exactamente. Y de hecho Pacheco por lo menos no viene aquí, que le dije debatir, dice que no quiere, pero es que se te tiene que meter una persona de estas. Babilonia 3.1, Buena Miguel dice, Babilonia 3.2, la Trinidad existe porque yo lo digo, exactamente. No, porque uno en textos. Yo me voy y busco una A en Génesis, una A y te saco una palabra porque a mí me da la gana. Rafael, ya no tienes argumentos sólidos, lo único que queda es faltar al respeto, exactamente. A mí no me ha gustado que falten el respeto así a un hermano y que no está. Que llamarle mentiroso, pero bueno, esta persona, cuando la palabra sustancia no viene en Hebreos 1.3. Y aparte, si tú eres la copia, no eres el original, si es que no hace falta. Ahí viene el tema de carácter. Si es que se ha montado, lo que pasa es que no le vas a estar contestando todo, se ha montado una con Hebreos 1.3. Hebreos 1.3 me muestra la Trinidad por algún lado. Si es la copia del carácter de Dios, ¿cómo va a ser Dios? No sería una copia, sería parte. Bueno, y luego aparte, mira, si te hubieras vergüenza, estás leyendo Hebreos 1.1 y te dice que Jesucristo es el medio que Dios usó para crear los sistemas y que es heredero. ¿Cómo va a ser heredero si es el creador? Pasa que todas las cosas no te da tiempo a contestarle, ¿no? A este tipo de personas, ¿no? Dice, aquí almorzando a gusto y viendo cómo le da una paliza a un tiro ignorante, dice Víctor, pasaje al paraíso, el resplandor de una fuente de luz, es la misma luz. Claro, pero porque tú, Robert, usas el cerebro, pero los que no usan el cerebro no lo pueden ver. Evidentemente, la luna tiene luz, no, es el resplandor que le da el sol. Sin embargo, estas personas, pues como no les llega, pues ya está, no podemos hacer otra cosa. Por eso, este tipo de personas es casi imposible que puedan decir, oye, vamos a ser sinceros, que depende mi salvación de ello. ¿Cómo que un solo Dios es el Padre? No, porque hablan como papá. Es el papá de una familia, dice en 1 Corintios 8.6, el papá de una familia. Es alucinante. Y bueno, pues aquí hay varios más. Ellos adoran a Cristo, de hecho jamás mencionan a Jehová. De hecho sí, Roberto, ellos solo aceptan a Jesús. De hecho no tienen nada que ver con el Padre, no le conocen. Si ellos se presentaran ante Dios, ¿qué Dios es? Evidentemente habría un Dios. No sería ni Jesús, ni el Padre, ni el Espíritu Santo. Y luego dices que el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. Que es lo que te pasa a ti, que no lo tienes. Por eso sois anticristos, ¿no? El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Luego se ha inventado que si el testigo y que por ser testigo, yo no sé qué tiene que ver eso con la Trinidad, ¿no? Juan 17.3, sí se refutó el solo. Sí, defensor, no es que se preparen, si es que son los mismos argumentos de siempre. Juan 1.18, nadie lo ha visto jamás. Bueno, sí, hombre, al Padre sí, lo vio Abraham. Es una hipótesis que, de hecho, por ejemplo, o sea, tú no puedes basarte en algo que ahí no pone. Si ese es Jehová, ese sería el Dios Trino, el que bajó. Pero claro, ahora tienes que lidiar con que el Padre no lo ha visto nadie. Pero ¿cómo no lo va a ver nadie si bajó ese Jehová, que sería el Dios Trino? Si es que no, Es una pena, ¿no? Bueno, la verdad es que habéis comentado bastante. Voy a bajar un poquito para abajo. Kengel, Rafael, te informo que hay muchos evangélicos que han aceptado que Jehová y Jesús no son el mismo ser. Hombre, si lo hacen ya, eso ya sería sorprendente. Si reconocen que no es el mismo ser, se acaba la Trinidad. Pero sí, no me extrañaría que lo digan, ¿no? Hebreos 1.3, Moisés se la ha inventado. Bueno, pues nada, hay bastantes comentarios. Arturo, Jesucristo fue creado, pues si lo pone el primogénito de lo creado, ya está, si es que no hay más. Pero claro, estas personas encima te quieren decir que no. Pero la pregunta, además, le he hecho una pregunta, oye, ¿en qué sentido es el primogénito? No, porque claro, porque no va a ser creado, que no, que en qué sentido es el primogénito. A ver, ¿en qué sentido? Claro, la respuesta hubiera sido que tiene la supremacía o lo más importante de la creación. Y ya lo hubiera dicho yo, pues ya está, del grupo de lo creado. Pero ha contestado otra cosa, se ha ido por ahí, que tu Biblia, que si JW, que si Carlos, claro, esta persona pues se le ve que no está bien, se le ve que no anda muy bien. Ha sido muy respetuoso y yo la verdad es que no tolero y por eso me pongo en mi sitio
de no dejar, y menos que insulten a un hermano, ¿no? Benjamín, saludos también para ti. Así que... Benjamín, Renan, Fran, Samuel, José Carlos, Francesco Varela y espero quizás otros, lo que es Samuel Esquepe. Exactamente, había muchos que tenían que defender. Y bueno, pues ya que acabamos con eso, las actividades y los unicitarios son la misma herejía, solo saltan al hijo y rebajan al padre, exactamente. Además utilizan eslogan basura como solo Cristo, solo Jesús salva, ¿no? De hecho, algo que podía haber dicho, lo que pasa que algo más es o sea, del Dios este que tenemos, Dios no es el Salvador. Dios no es el Salvador. ¿Por qué? Porque ellos te dicen que solo salva Jesús. Sin embargo, Judas 1.25 dice a Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo. Por eso tuvieron que quitar la preposición día, ¿no? Le he pedido la preposición que dice que Jesús procede del Padre. Pero lo gracioso es que encima se cree que ha contestado bien. No, yo te he dicho que de dónde se usa la preposición para decir que de Jesús proceden las cosas, no que él procede. Como todo procede del Padre, lógicamente Jesús procede del Padre. Y como todo lo creado procede del Padre, evidentemente todo procede del Padre. Pero este tipo de personas, por desgracia, no van a adquirir la salvación porque no hincan sus rodillas ante el Padre como el apóstol Pablo, entre otras cosas porque el Padre no existe. Existe un Dios un poco extraño, un Dios incomprensible, un misterio. Y bueno, pues es triste que estas personas hayan rechazado a Dios el Padre, lo van a pagar ellos y ya está. Bueno, pues nada, espero que este debate pues os haya gustado y hasta aquí el debate.